Buen día, a continuación vamos a hablar sobre las implicaciones tectónicas del magmatismo jurásico y el registro metamórfico en los Andes del sur de Colombia. El equipo está conformado por Valentina Benavides, Joana Andrea Ocampo, Fabián Andrés Rodríguez y quien les habla, Yasmín Cárdenas. Vamos a iniciar hablando del magmatismo y el metamorfismo, que básicamente se dice que es el resultado de una relación de convergencia entre lo que se llamaba antiguamente la placa del Farallón y la margen continental noroeste de América del Sur, como lo vemos en la imagen de la parte izquierda. Se habla de que esta placa del Farallón era una placa antigua tectónica. Ella presentaba una subducción bajo la margen occidental de América del Sur entre un aproximado de 28 a 72 años. Dice que con el tiempo esta placa fue subducida y los restos de la placa, que son lo que hoy en día conocemos como Juan de Fuca, que ella tiene una subducción eh, bajo la placa norteamericana, es lo que queda de ello, al igual que la placa de los Cocos, que está subducida por la placa centroamericana, y finalmente la placa de Nazca, que está subduciendo bajo la placa suramericana, como lo vemos aquí en la parte derecha de la pantalla. Sin embargo, se puede decir que de este proceso geodinámico que se generó tanto, en el que se generó tanto el magmatismo como el metamorfismo, aún no es muy claro. Lo que vemos aquí es básicamente lo que es conocido o llamado como el Cinturón Magmático Jurásico de Colombia, que está conformado por rocas plutónicas y que son las que están señaladas aquí en círculos, y también por las rocas metamórficas, que son las que están trazadas aquí en estos recuadros. Eh, Como podemos ver, el cinturón, él se extiende a lo largo de la parte central de Colombia. A continuación vamos a ver a qué hace referencia este cinturón o de qué está compuesto. Como ya lo había nombrado anteriormente, lo conforman rocas platónicas, que son las que vemos aquí en la parte superior de la pantalla, son algunos ejemplos de ellas. Y estas rocas plutónicas, o también conocidas como rocas intrusivas, son las que se forman a partir de un enfriamiento lento a grandes profundidades y se dan también en grandes masas de magma. En la parte inferior podemos ver rocas metamórficas. Recordemos que las rocas metamórficas son las que están formadas o son la modificación de otras preexistentes, lo que nosotros conocemos generalmente como protolito. Pues estas son las rocas precursoras de ese metamorfismo. Lo que vemos aquí es un esquisto, que es la roca inicial, luego se da el metamorfismo y nos conduce a lo que vemos aquí en la parte inferior derecha, que es una hornblenda, es una roca que se formó después del metamorfismo. Este también debemos tener en cuenta que se da a través del calor y de la presión, y se da en fluidos químicamente activos. La presión es variable y va aproximadamente desde los 1000 hasta las 16.000 atmósferas, y la temperatura puede variar también entre los 200 a los 1000 grados centígrados. Por otro lado, cuando hablamos de este cinturón magmático jurásico, pues tenemos que decir que este realmente se da en zonas geológicamente complejas donde convergen las placas tectónicas, y pues ellas están relacionadas con la formación de magmas, que tienen obviamente características específicas como contenidos volátiles y pues su composición química. También debemos decir que ella se sitúa más o menos en la era desde el Triásico tardío hasta el Jurásico, es decir, un aproximado de 213 millones de años, y donde lo que sucedió fue que se produjo una subducción de la placa oceánica que había específicamente
en esta región, como lo vemos en esta zona. Y este arco que va extendido desde el Ecuador hasta la zona del Caribe, se caracteriza por tener magmas calcoalcalinas. Estudios recientes es lo que han mostrado y eh, también menciona que todo esto se centra de manera más específica en una era Jurásico medio tardía. Ese vendría siendo el nombre preciso eh, para la ubicación del origen de este cinturón. También se puede decir que el metamorfismo que se dio aquí en esta zona, según los estudios han arrojado que se relaciona con colisiones y con la dispersión. Y obviamente con la formación de dominios en la placa superior pues, de la corteza continental. Por otro lado, también en lo referente al magmatismo y el metamorfismo en el sur de Colombia, que está dado específicamente en la región que incluye el batolito de Sombrarillos, que es una masa de roca eruptiva, y el motilón granodiorita, que es una roca plutónica más o menos parecida al granito, es, digamos, en parte su mayor constitución, y obviamente por cuarzos y feldespatos. Dice que se menciona también en este estudio que se hizo que los oligoelementos que contienen el zircón dieron o arrojaron como resultado que se formaron a partir de magmas derivadas de la corteza terrestre y obviamente pues sugirieron una evolución y un fraccionamiento de las rocas. Dice también que según las muestras, ellos dicen que se cristalizó aproximadamente hace unos 163 millones de años y obviamente es consistente con áreas como la región de la cordillera central. Sin embargo, hay zonas donde se muestra un rejuvenecimiento frente a este proceso de cristalización que se da en un área aproximadamente de unos 30 kilómetros de distancia y se sugiere que este magmatismo en la zona sur es muy similar al escenario que se presenta en los Andes en la parte norte y también se indica que, bueno, basados también en el modelo de la losa, que fue un modelo propuesto por algunos geólogos dentro de esos, por Cochrane. Este modelo experimentó, según lo que él indicaba, múltiples fases de migración que van desde la parte oeste hasta la parte este, que eso se dio aproximadamente hace entre 190 y 105 millones de años, pues atrás, pero las falencias de este modelo radican en que no explica la migración espacial del magmatismo en algunos segmentos y tampoco explica cuál es la disminución de la actividad magmática después de 165 años. Básicamente, este estudio sugiere que la evolución geológica es diferente en algunas de las regiones, ¿sí? Aunque en algunas son similares, en otras difieren totalmente y especialmente lo que tiene que ver hacia la parte del oriente y el occidente, según la zona que digamos que es la zona que se ha estudiado. Se plantea también que el registro magmático y metamórfico de los Andes colombianos podría estar relacionado con una convergencia oblicua desde el Jurásico, inclusive el Jurásico medio. Muy buenas noches, vamos a hablar del entorno geológico. Primero entendamos qué es el entorno geológico. El entorno geológico es el conjunto de condiciones y características geológicas de un lugar o región. ¿Por qué es importante entender
el entorno geológico? Porque es importante reconocer las composiciones de la roca, la topografía, la historia geológica que incluyen el paisaje y el ambiente de una zona específica. Entonces, con esto aprendemos a entender y a comprender la evolución de la Tierra y sus recursos naturales. En el caso de Cartago, gracias a los estudios geológicos que se han realizado, se ha podido identificar que estamos rodeados de tres cordilleras importantes para el desarrollo, que es la cordillera central, la occidental y oriental. Hablemos un poco del magmatismo y metamórfico de Colombia y definamos que es primero magmático, que se refiere a la evidencia geológica de la actividad magmática de la Tierra, y cuando hablamos de metamórfico es el proceso geológico en las que las rocas existentes experimentan cambios en su textura, estructura y composición. Es importante tener en cuenta que hay 4 factores importantes que afectan el desarrollo metamórfico de una piedra, que es la presión, la temperatura, la presencia de fluidos y el tiempo. Cuando hablamos de presión, hay 3 ítems importantes a tener en cuenta, que es la presión litostática, la presión de fluidos y la presión dirigida o de estrés. Los registros magmáticos y metamórficos que tenemos en Colombia son 2. Entonces podemos identificar que el magmatismo precambriano, que es ese magmatismo que es de la época de 4.600 millones de años atrás, que es donde hablamos de la formación de la corteza terrestre y la formación de los primeros continentes. Cuando hablamos del Paleozoico, ya hablamos de 541 millones de años atrás, que es donde las placas tectónicas colisionan entre sí, formando las cordilleras y los volcanes existentes. Cuando estas placas tectónicas colisionan entre ellas, van generando unas ondulaciones exteriores y unos desplazamientos en las tierras que lo que hacen es formar montañas, orogenosis o cordilleras. Hay 2 registros muy importantes para el desarrollo colombiano, que es la Cocha de Río de Telles, que es un complejo magnetino súper importante para el país, y el Bolotido de Sombrillo, que es en la ciudad de Mocoa. Entonces, en esto podemos encontrar que tenemos granitoides, gneissides, cuarzos, feldespatos, y también podemos encontrar cuarzos y granitos. En este estudio también logramos evidenciar que encontramos material piroclasto del cuaternario, que esto corresponde a las cenizas que va dejando todo el tema de los volcanes, son las piedras más grandes, los materiales más grandes que van exponiendo estos volcanes. Hablemos de los métodos o muestreos geológicos que utilizamos en la geología para poder entender las características y las composiciones de cada uno de los suelos. Entonces, ¿para qué se hacen esto? Para recopilar muestras y rocas de minerales y sedimentos en el suelo, con el fin de entender sus composiciones, estructura, edad y caracterización física y química de los materiales de cada una de las áreas. ¿Por qué es importante hacer esto? Para determinar las características de cada región. Los métodos más aplicados en la geología es el muestreo puntual, el sistemático, el aleatorio, fuentes aflorantes, perforantes y subterráneas. En el caso específico para el muestreo que realizamos en Nariño y Putumayo, pudimos identificar que encontramos en estas muestras un porcentaje mayor de rocas ígneas que de rocas metamórficas. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Con la toma de muestras y con apoyos de equipos importantes como el microscopio y el petrográfico. Entonces, hablemos un poco de la geoquímica de roca entera. Esto es un estudio de composición química de rocas completas en un lugar de minerales individuales. Analizan muestras de rocas en un estado natural y así entender la distribución y contracción de elementos de los químicos de la roca. Nosotros podemos ver una roca, pero esta roca está llena de muchos minerales internos y lo que hacemos es hacer un estudio general de esta roca para identificar qué tanto mineral interno tiene. Como podemos ver en esta imagen, esa es una roca, tiene cuarzo, mica y feldespato. Tiene 3 minerales componentes internos, pero hay rocas que tienen muchos más minerales y demás. Todo volvemos al mismo tema, este proceso se realiza con el fin de conocer su historia, con el fin de conocer su proceso y con el fin de conocer la geología. Entonces, cuando hablamos de geoquímica de roca, en este caso puntual, nosotros realizamos 10 muestras, las cuales botaron óxidos y oligoelementos.
Estos resultados fueron sacados por medio de apoyo de rayos X y de espectrometría y apoyados de un software que nos botan unas bases de datos donde nos muestran los porcentajes de material que tenemos en esta muestra. Cuando hablamos del zircón y la geogronología, realizamos una separación manual de granos de zircón de las concentraciones pasadas. Con esto logramos evaluar la zonificación magmática y su origen metamórfico, los bordes y el tipo de núcleo heredado que se utilizó, todo esto apoyado del microscopio electrónico. Todos estos estudios y todos estos análisis fueron apoyados y realizados en el Instituto de Geoquímica de Petrología de Colombia. Bueno, relaciones de trabajo de campo y la petrografía. Sabemos que las relaciones de campo y la petrografía son dos áreas relacionadas en la geología que desempeñan un papel demasiado fundamental en la comprensión de la historia y la formación de las rocas en la Tierra. Las relaciones de trabajo de campo y la petrografía son complementarias, mientras que un trabajo de campo nos proporciona una visión macroscópica de las rocas y las estructuras geológicas en su contexto natural. La petrografía se enfoca en los detalles microscópicos de las muestras de las rocas de los minerales. Una vez tengamos esta relación de trabajo de campo, pasamos a una información recopilada que puede servir como base para la sección de muestras luego de que se analicen en los laboratorios de petrografía para obtener como resultados que nos puedan ayudar a confirmar observaciones de campo y proporcionar una comprensión más profunda en la mineralogía de las rocas. La combinación de datos de campo y los resultados petrográficos nos permiten a los geólogos generar moldes geológicos más precisos y detallados de una región, lo que es esencial para la exploración de los recursos naturales e investigación geológica en la comprensión de la historia de la Tierra. Bueno, en este caso, digamos que la localidad muestreada más oriental corresponde al área de San Francisco. Las rocas plutónicas afloran un contacto fallado con esquecitos anfibólicos y también están invadidos por diques mágicos. La zona de contacto en la falla entre las rocas plutónicas y metamórficas están denominadas por brechas y hendiduras de falla, lo que indica la naturaleza frágil de la falla. La localidad más occidental corresponde a la laguna Cocha, donde predominan rocas plutónicas molinitizadas no deformadas, no descritas en los estudios geológicos disponibles. Los detalles de las características de estas litológicas de cada localidad las presento a continuación. En el área de San Francisco se dice que se recolectaron 10 muestras ígneas en esta área a lo largo del río de San Francisco, al noreste del municipio de San Francisco. En una de las muestras se han encontrado un contacto defectuoso en las rocas metamórficas. En general, las rocas son feneríticas y pidomorfas y de grano fino a medio, rocas plutónicas muy variables que se incluyen granitos o doritas y cuarzos monitas. Hablamos de que estos cuarzos están constituidos entre el 10 y 45% de plagiclasa, composición que varía entre el 4,45 al 15,50%, de microlina del 10 al 35% como minerales fésicos, mientras que la bitotita va entre de 10 a 25%. Todos esos minerales son máficos. En la laguna La Cochelec se encontraron 4 muestras de rocas plutónicas en Motilón en el área del margen occidental. En general, las rocas son feneríticas, alotriomorfas y plutónicas de grano medio. La composición presenta la foliación monolítica. Está compuesta por cuarzo del 40%, de plagiclasa del 25%, de biotita 15%, hornblenda del 15%, minerales secundarios como epidota, secrita y arcilla reemplazando a la plagiclasa y la clorita reemplazando a la biotita. Estas rocas plutónicas han sido reconocidas hasta el momento y han sido incluidas en los mapas geológicos como parte del complejo migmático
la Cocha Río Telle según muestras, observaciones de campo y posibles extensiones de las rocas plutónicas. En geocronológica se realizaron unos análisis de circonio en 4 muestras al noreste de San Francisco, al oeste de la laguna de Cocha y 3 muestras en las rocas ígneas. Los resultados analíticos se pueden observar en la siguiente tabla. Cuando hablamos de las rocas plutónicas, hablamos entre las edades más antiguas y las edades más jóvenes. Las rocas plutónicas más antiguas, dotada en un granito ubicado en la zona de San Francisco que corresponde al bolitolito. Los circones varían de 50 a 150 metros de longitud mínima, son principalmente cristales rechonchos y subédricos. Las rocas plutónicas más jóvenes están ubicadas en la laguna de la Cocha, que corresponde al motilón, y estos granos de circonio oscilan entre 35 y 110 metros de longitud. Son cristales anhidricos rechonchos con terminaciones subredondas y redondas. Las imágenes de cotodoluminosis muestran que tienen zonación oscilatoria de las relaciones de que entre los cristales varían de 0.2 a 1. De las rocas metamórficas, los granos de circonio analizados del esquisito oscilan entre 50 y 100 metros de longitud y son cristales rechonchos y subéricos. Las imágenes muestran la ausencia de sobrecrecimientos metamórficos delgados y algunos cristales presentan núcleos secnocrísticos. Las relaciones de los cristales varían de 0.2 a 0.6, lo que sugieren que son criones magmáticos. El análisis proporcionó una edad que va de 160 a 85, lo que indica que la criptonita registra la edad de la cristalización ígnea. Oligoelementos de zircón. Se realizaron oligoelementos de zircones en 3 muestras al noreste de San Francisco y al oeste de la laguna de Cocha, 2 muestras de rocas ígneas a la edad de 103 y de 153. Las rocas plutónicas son zircones de la muestra presentadas en concentraciones. Los zircones de la muestra tienen concentraciones de 7.690 y 12.660. El uranio varía entre 222 y 3510 para las muestras. Las concentraciones varían de 34,2 a 12.600 para algunas de las muestras que se obtuvieron en concentraciones más bajas. Y las concentraciones más altas varían de 468 a 4.710. En las rocas metamórficas, los oligoelementos de circonio para algunas de las muestras tienen concentraciones de 5.608 a 11.530. Varía a un promedio de 135,2 a 20,60. Las relaciones varían de 0,2 a 1 en el diagrama de dispersión, donde muestra algunas relaciones, y disminuyen los criones en alguna de las muestras de la concentración. Muchas gracias. Podemos concluir en esta parte de trabajo, de relación de trabajo de campo y la petrografía. Digamos que son herramientas complementarias en la geología, permitiendo que la composición sea más completa, la historia geológica y la naturaleza de las rocas en específico. Bueno, la parte que me correspondió a mí de la exposición se llama Geoquímica de las rocas entera. Para poder entender esta parte, es más como la química que produce cada uno de los elementos a tener ciertas composiciones para podernos determinar ciertas rocas. Tenemos que tener en cuenta que vamos a tener varios elementos como que son el silicio, el titanio, aluminio, magnesio, hierro, óxido de aluminio, ilmenita y óxido de hierro. Para ser más claros en esto, pues para poder comprender más este pedazo, tenemos que entender que la geoquímica de las rocas entera es el estudio de la composición química de las rocas
en un estado natural. Ejemplo, vamos a empezar con óxidos de geología. Los óxidos de geología se refieren a un grupo de minerales que contienen oxígeno y combinan con un elemento metálico, como les estaba explicando y como podemos verlo como el óxido de hierro. Entonces también tenemos este otro compuesto que es el ilmenita, que también contiene el hierro y oxígenos. Entonces, ¿qué contiene esta parte? Entonces, que tiene el hierro, el oxígeno y el titanio. Por eso es un compuesto como de 3 grandes componentes. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que, como les estaba comentando, que el óxido de la geología es de un oxígeno con un hierro. Aparte, también tenemos la oxigolamentos de la geología. Este término generalmente se refiere a los elementos químicos que se encuentran en cantidades muy pequeñas. También podemos tener en cuenta los conceptos de la geoquímica en las rocas, como podemos aquí tener a continuación unas imágenes que se enfocan a analizar las composiciones de los minerales y químicas de las rocas para comprender los procesos geológicos que han formado y su interacción con el ambiente. Las rocas plutónicas en el área de San Francisco es como un punto bastante cuestionable o bastante interesante con este tema. Las rocas de San Francisco son principalmente granitos o dioritas. Estas rocas se forman a partir de la solidificación del magma. Entonces aquí tenemos unos ejemplos, como los podemos ver, que es el cuarzo, la medelpato y la mica. También tenemos una especie de aquí abajo, en la parte inferior de la exposición, tenemos una parte del granito, de la misma mica como lo estábamos mirando anteriormente, o del feldespato. Aquí, como estamos viendo en esta otra diapositiva, tenemos lo que estábamos hablando a continuación de lo que es el oxígeno con el silicón. Entonces aquí tenemos que tenemos un átomo de silicón más 2 átomos de oxígeno. Entonces, al hacer la combinación de este elemento, entonces formamos un material que la fórmula química sería SiO2, que significa silicón, óxido de silicón. Bueno, también tenemos que se encuentra en forma de cristales minerales como el cuarzo, la calcedonia y el ópalo, así en forma amorfas y vítreas como el vidrio. Esa disolución, como le estaba diciendo anteriormente, se corresponde por 2 de oxígeno y un silicón. Abajo también tenemos otra disolución o otra fórmula entre 2 elementos, que sería el aluminio más oxígeno. Entonces, pero aquí, ¿con qué diferencia? Que aquí tenemos 2 de aluminio, 2 átomos de aluminio más 3 átomos de oxígeno, que nos representaría como anteriormente como un óxido de aluminio, que es un compuesto químico conocido como trióxido de aluminio. Este compuesto es óxido de elementos de aluminio y de oxígeno. Es un material ampliamente utilizado y diversas aplicaciones debido a sus propiedades en forma de cristales, y se conoce como coridón, y es un mineral extremadamente duro. Las características de las rocas plutónicas en el área de San Francisco. Bueno, las rocas plutónicas en el área de San Francisco existen texturas fameríticas con cristales visibles y simples a la vista. Poseen una composición rica en minerales como el cuarzo, feldespato, mica, además de su historia. Aquí este pedazo me pareció interesante. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva donde tenemos las rocas, también tenemos y se observa
pues una parte que me llamó la atención, entonces pues ahí pues la puse, permítame se lo digo. Se observa a simple vista la presentación de cristales más o menos del mismo tamaño, pegados unos a otros, sin huecos, sin poros y dispuestos sin ninguna orden en particular. A este aspecto se llama textura granulada. Esto me parece interesante porque la parte que como mis compañeras lo estaban diciendo anteriormente, por las placas, por las formaciones, por los cambios que han ocurrido, estos minerales o estas piedras se forman y entonces a pesar de que es una piedra, entonces no tiene ninguna como porosidad. Eso es lo que nos quería decir esto. Entonces el granito, que pues lo utilizamos en los mesones de nosotros de las cocinas, a pesar de un tratamiento y eso, ustedes ven cómo termina la formación de él. Eh, pues eso me pareció como interesante y bastante curioso. Aquí en estas partes nos está hablando de la formación o bueno, de San Francisco, que de la laguna de Cocha. ¿Qué es esto? Que pues a pesar de su formación o de la laguna ser tan grande, bajo las capas o bajo las interrupciones que hubo, tenemos estas rocas, no están a la vista o no es que uno las encuentre así como encontrar, no sé, una piedrita cuando uno va a la playa y encontrar una concha, no. Bajo unos procesos pues uno las puede llegar a conseguir. Obviamente son procesos bastante rigurosos, ¿no? Como nos podía decir esto, este análisis proporciona información valiosa sobre la composición química teórica de las características geoquímicas de las rocas plutónicas al lado del lago o sobre o bueno, por debajo del lago. Indican estas rocas son pre, predominantes a calco y alcalinas y presentan ciertas anomalías químicas significantes a las rocas plutónicas. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere que forma a partir del enfriamiento lento del magma. O sea, cuando tenemos no sé, este cambio o esta formación o no sé cómo decirlo, esta composición de que el magma se va enfriando, pues hombre, a pesar de mucho tiempo, pues ya empiezan a generar este tipo de rocas, como son las obsidiana o la plumita o basalto. Entonces eso es como, no sé, eso me parece importante resaltarlo porque eso no es una cosa que se vea de todos los días. Las rocas metamórficas en el área de San Francisco. Algunas de las rocas metamórficas se pueden encontrar en el área de San Francisco, incluyendo esquitos, pizarras, mármoles, antibólitas, entre otras. Estas rocas metamórficas pueden ser resultante de transformaciones de rocas sedimentarias o ígneas o previas debido a las actividades tectónicas o a la subducción de placas de la región. Entonces aquí tenemos las rocas, tenemos una especificación de cada una de ellas, como tenemos el pizarros, es muy fina, planos, lisos y regula primos grados de metamorfismo. Tenemos otras que serían las esquistosas, planas, irregulares, superficies rugosas, metamorfos de grado medio. Tenemos también conocidas como rocas no foliadas o masivas, formas por rocas monominerales. Ese es un análisis. Entonces a continuación vamos a explicar ese análisis de lo ocurrido. Entonces el análisis, bueno, aquí como aspecto principal, entonces encontramos que los análisis de los, de los anfibios indican que los contenidos de silicio en los varos de formulación de 6,70 a 6,80. El contenido del aluminio oscila entre los 1,48 y 1,67. La relación entre magnesio y magnesio más hierro 2 varían entre el 0,48 y el 0,50 para los anfibios clásicos. No se detectan los patrones unificados química en los análisis de los puntuales. Estos dos aspectos están basados bastantemente sobre unos análisis o sobre una forma de que tenemos para analizar, o bueno, sobre el texto que estamos
evidenciando que era sobre la clasificación de Likert de 1997. También tenemos como segundo aspecto los análisis de la plagioclase que tenemos aquí en cuenta. Pues bueno, esto fue el análisis resultante, que fue entre 24 y 29. Esto sugerido a la composición de la plagioclasia en la muestra. Entonces aquí anteriormente podemos ver lo que nos están especificando. Y para terminar tenemos el último pues, análisis de la biotita. Presenta concentración de titanio de 0,35 a 0,43 y el contenido de aluminio, pero bueno, esta es la composición de óxido de aluminio, que es de 0,17, que bueno, se suma y que se refiere al aluminio en los análisis. Entonces aquí anteriormente pues podemos ver que en esta parte tenemos los elementos que les había nombrado, tenemos el porcentaje, tenemos el piroxeno, que son como las variaciones o como lo que tenemos con respecto a la firmeza de los materiales o la durabilidad de ellos. Tenemos aquí también la composición, bueno, nos dan como una escala de rango que la estamos manejando desde el 39 o lugar a 45, 48, bajo cada uno de los elementos que nombramos a continuación. Tenemos de hasta el 105. Entonces tenemos como un rango estadístico de lo que podemos llegar a lograr o de la firmeza que tenemos en ciertos materiales. Pues eso sería todo con respecto a la exposición o al aspecto que me tocó a mí tener en cuenta. Gracias.